Los acosadores pensaron que podrían romperla con una broma sobre su piel. Se rieron, la señalaron y esperaron a que se encogiera. Pero Brielle, de 16 años, no solo respondió, se levantó, lo que dijo a continuación silenció la sala y provocó un ajuste de cuentas en toda la escuela. Nadie estaba listo para ver hasta el final y si esta historia te inspira, compártela, dale me gusta y suscríbete para obtener más historias reales que den voz a los que no son escuchados. La cafetería de Jefferson. Ig vibraba con el caos habitual de la hora del almuerzo, risas, pasos, bandejas tintineando. La luz del sol se derramaba a través de las ventanas que atravesaban filas de mesas ruidosas llenas de grupos de estudiantes, cada uno reclamando su espacio en el mapa social de la escuela secundaria. En la esquina más alejada, Brielle estaba sentada sola, su almuerzo intacto. De 16 años y pensativa, le gustaba este lugar tranquilo cerca de la ventana lejos del ruido. La luz dorada captó las trenzas que enmarcaban su rostro, resaltando el rico tono marrón de su piel. Era un tono que había llegado a amar a pesar de los intentos del mundo de convencerla de lo contrario. Pero no todos vieron su belleza al otro lado de la sala. Un grupo de estudiantes en la mesa popular rió disimuladamente. Jason se reclinó en su silla con una sonrisa arrogante estampada en su rostro mía y Tyler lo flanqueaban riendo demasiado fuerte por algo que él decía ella es demasiado oscura. Jason dijo lo suficientemente fuerte para ser escuchado como turno de noche en un apagón oscuro. Mía ahogó una risa detrás de su mano. Tyler se rió entre dientes. Algunos estudiantes cercanos se congelaron las cabezas girando sutilmente. Algunos hicieron una mueca, otros apartaron la mirada. Brielle escuchó cada palabra. Su pecho se apretó, no se movió. Su tenedor flotaba sobre su recipiente de arroz de curry casero, la receta de su madre. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permaneció tranquilo. Se había entrenado para momentos como estos, momentos en los que el mundo intentaba encogerla. La risa continuó descuidada y cruel. Jason se inclinó hacia adelante claramente esperando una reacción. Iriel llamó al otro lado de la cafetería. ¿Me escuchas? Tienes que volver o simplemente te quedarás ahí sentado. Como que sombra, un silencio cayó sobre la cafetería como una cortina cayendo a mitad de escena. La conversación se estancó, incluso el ruido de las bandejas se detuvo. Todas las miradas se movieron. Brielle lentamente dejó su tenedor, no miró a Jason, todavía no respiró hondo, no porque tuviera miedo sino porque finalmente había tomado una decisión. Ella no iba a tragarse su voz hoy. Jason sonrió con suficiencia, nada que decir, seguía en silencio. Brielle se puso de pie, su silla raspó contra el suelo de baldosas, el sonido cortó el silencio, se giró finalmente encontrando la mirada de Jason, y así la habitación comenzó a contener la respiración. La tensión en la habitación era eléctrica. Brielle se irguió sus hombros, cuadró su mirada firme, todavía no había dicho una palabra, pero ya la habitación se sentía diferente, como el momento antes de una tormenta cargada con algo que nadie podía nombrar. Jason se echó hacia atrás de nuevo tratando de recuperar el control. Vamos, dijo con una sonrisa, es solo una broma, ya sabes, relájate. Se rió entre dientes de su propio juego de palabras, claramente complacido consigo mismo. Algunas risas nerviosas esparcidas por la cafetería, pero la mayoría de los estudiantes permanecieron en silencio mirando, esperando. Brielle dio un paso lento hacia adelante. ¿Qué es gracioso?, preguntó su voz tranquila pero penetrante. Porque he escuchado chistes como ese toda mi vida y ni una sola vez me han hecho reír. Jason parpadeó, la sonrisa en su rostro vaciló. ¿Crees que eres inteligente?, ella continuó. ¿Crees que llamarme demasiado oscura me va a romper? Pero déjame decirte algo, Jason, mi piel no es un remate. Su voz resonó por la cafetería, clara, firme, fuerte. Su herencia, su poder, su ciento de supervivencia y belleza. Ni siquiera podías empezar a entender. Algunos estudiantes jadearon. Otros asintieron en silencio. La sala había caído en una especie de silencio reverente, el tipo que normalmente se reserva para algo sagrado o doloroso. Jason abrió la boca para responder, pero Brielle no lo dejó. Solía odiar mi piel, dijo, su voz más baja ahora, pero no menos poderosa. Por gente como tú. Solía mirarme al espejo y preguntarme por qué no me parecía a las chicas de las revistas, porque nadie me llamaba hermosa como lo hacían, pero ahora lo sé mejor. Dio otro paso más cerca de su mesa. Ahora
Sé que la gente como tú se burla de los demás para ocultar el hecho de que tienes miedo de lo que no entiendes, miedo de alguien que no se encoge cuando intentas hacerlo sentir pequeño. Jason miró a su alrededor, pero sus aliados habituales ya no reían, incluso Mia apartó la mirada, su rostro se sonrojó. Trataste de avergonzarme, Brielle, dijo su voz baja y firme, pero todo lo que hiciste fue recordarme lo orgullosa que estoy. Luego agregó más alto para que todos escucharan: mi oscuridad no es algo para burlarse, es algo para respetar. Por un momento nadie se movió. Las palabras de Brielle flotaron en el aire como humo pesado, imposible de ignorar. Incluso los monitores del almuerzo, usualmente distantes y aburridos, se habían congelado a medio paso, sus ojos fijos en ella. Jason parecía aturdido. La sala que una vez comandó se había vuelto contra él sin decir palabra. Su sonrisa se había ido, reemplazada por una mandíbula apretada y ojos penetrantes, pero Brielle ya no lo estaba mirando. Miró alrededor de la cafetería, recorriendo con la mirada los rostros, algunos sorprendidos, algunos conmovidos, algunos sonriendo silenciosamente. Esto no se trata solo de mí, dijo su voz firme, se trata de cada persona que alguna vez se ha sentido inferior debido a su piel, su tamaño, su voz, su diferencia. Los estudiantes escucharon. Realmente escucharon. Tomó otra respiración más lenta esta vez, dejando que el peso del momento se asentara. No me avergüenzo de quién soy y nadie más debería avergonzarse tampoco. Puedes decidir el valor de alguien con una broma hoy, no. Desde algún lugar cerca del fondo un solo par de manos comenzaron a aplaudir. Vacilaron al principio casi inseguros, luego otro se unió, luego algunos más. El sonido creció, extendiéndose por la cafetería como ondas en el agua. Jason parecía aturdido, traicionado. Mia miró fijamente su bandeja silenciosa. Brielle no sonrió, no se regodeó, ella solo permaneció allí tranquila, centrada, mientras los aplausos crecían a su alrededor. Ella había dicho su paz y había aterrizado. El periodo de almuerzo no había terminado, pero la sala se sentía completamente cambiada. Las conversaciones se reanudaron, pero más suaves, más conscientes. El muro invisible que había separado a los estudiantes por clics, por raza, por miedo, se había agrietado solo un poco. Brielle regresó a su asiento. Lentamente sus manos temblaban, la adrenalina aún zumbaba en sus venas. Tomó su tenedor de nuevo, su comida ahora fría no importaba, ya no tenía hambre para el almuerzo, estaba llena de algo más, poder de alivio, del orgullo. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía como si estuviera sentada sola. Desde el otro lado de la sala alguien que apenas conocía, Yasmín de la orquesta, le dio un pequeño asentimiento de respeto. Luego otro estudiante, alguien del equipo de fútbol, articuló la palabra gracias. Drill miró su bandeja y sonrió suavemente. Ella había hablado y el mundo la había escuchado. A la mañana siguiente Brielle entró en los pasillos de Jefferson Ig con un nudo en el estómago. No sabía qué esperar. La escuela secundaria era impredecible, un lugar donde los rumores, la realidad retorcida y los momentos se convirtieron en mitos. Antes de que sonara la última campana, mientras caminaba hacia su casillero, los susurros comenzaron. Ahí está, esa es la chica de la cafetería. ¿Viste lo que le dijo a Jason? Brielle mantuvo la cabeza alta fingiendo no escuchar, pero no pudo ignorar el cambio de energía. Los ojos la siguieron no con burla o juicio, sino con curiosidad, respeto. Incluso Taylor, su mejor amiga, se deslizó a su lado con una amplia sonrisa. ¿Rompiste internet?, susurró empujando el hombro de Brielle. Lo que alguien grabó lo publicó en TikTok, está en todas partes. El estómago de Brielle cayó seriamente. Taylor asintió. Los comentarios son salvajes, la gente te está llamando valiente, hermosa, legendaria. Brielle no sabía cómo procesarlo. Había dicho su verdad para defenderse, no convertirse en un símbolo, todavía parte de su sentido. Orgulloso para el tercer periodo. El video ya había provocado discusiones en el aula. En la clase de inglés su maestro descartó la lección planeada y abrió una conversación sobre microagresiones, identidad y el poder de las palabras. Me sorprendió, dijo una chica llamada Lena, nunca me di cuenta de la frecuencia con la que nos reímos de cosas así sin pensar. No son solo bromas, agregó otro estudiante, también es el silencio, como cuando no decimos nada, somos parte del problema. Brielle se sentó en silencio escuchando. Ella no era el centro de la discusión ahora, solo un catalizador. La sala estaba viva con pensamiento, empatía, reflexión. Era exactamente el tipo de onda que no se había atrevido a esperar. Más tarde en el almuerzo la misma cafetería zumbaba con una extraña sensación de unidad. La gente miraba su mesa no por lástima sino por admiración. Jason se
Sentó solo su habitual arrogancia, había desaparecido sus hombros encorvados sobre su bandeja mía, no se había unido a él tampoco Tyler la mesa que una vez rugió de risa ahora estaba sentada en un silencio silencioso. Brielle no sintió satisfacción, solo una extraña calma, un equilibrio había cambiado y todos podían sentirlo ese día más. Los estudiantes le sonrieron, algunos incluso dijeron hola, cosas pequeñas pero importaban porque a veces unas pocas palabras honestas pueden sacudir un edificio entero. El pasillo olía a cera para pisos y tensión. Era el final del día y Brielle estaba metiendo sus libros en su casillero cuando escuchó pasos lentos detrás de ella. Se giró esperando a Taylor, pero no era ella, era Mia. Se quedó de pie torpemente, sus manos agarrando la correa de su mochila, su boca abriéndose y cerrándose como si no hubiera decidido qué decir. Brielle levantó una ceja. Hey, hey, Mia dijo suavemente, se veía cansada, nerviosa. ¿Puedo hablar contigo? Brielle cerró su casillero suavemente. Claro. Mia dudó y luego soltó, lo siento por reírme, por sentarme allí y dejar que pasara. Debería haber dicho algo. Solo que no sabía cómo. Brielle estudió su rostro, no parecía a la defensiva, parecía avergonzada. He estado pensando en eso todo el día. Mia continuó, lo que dijiste me impactó y no solo porque callaste a Jason, sino porque tenías razón en todo el silencio, la inseguridad. Me reí porque era más fácil que enfrentarme a él y eso no está bien. Brielle respiró hondo, no respondió de inmediato, pensó en cuántas veces había esperado a que alguien, cualquiera, dijera algo y ahora aquí estaba alguien que se había reído de ella ayer, parado frente a ella hoy tratando de arreglarlo. Gracias, dijo Brielle finalmente. ¿Significa algo que estés aquí? La mayoría de la gente no se molestaría. Mia asintió. No, espero que me perdones, solo necesitaba decirlo. Hubo una pausa, entonces Brielle se sorprendió incluso a sí misma. Te perdono. Mia parpadeó. ¿Realmente fuiste honesta? Eso importa más que fingir que no sucedió. Por primera vez Mia sonrió, fue pequeño, incierto, pero real. Eres más valiente de lo que yo jamás seré, no dijo Brielle. Apareciste, eso también es valiente. Se quedaron allí un momento más, no amigos, pero ya no enemigos. Algo había cambiado cuando Mia se giró para irse. Brielle sintió algo en su pecho aliviarse, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque la curación había comenzado, y a veces incluso la más pequeña disculpa puede abrir una puerta que la crueldad intentó cerrar. A mitad de semana Brielle se había convertido en más que un nombre, era una conversación en las aulas. Los maestros ajustaron los planes de lecciones en los pasillos, los estudiantes susurraron sobre el cambio y en la oficina principal el director Prince Hernández se dio cuenta el jueves por la mañana. El intercomunicador cobró vida durante el primer periodo. Buenos días, Jefferson Ig. La voz del director dijo calma, pero intencional. Antes de comenzar nuestro día me gustaría abordar algo importante. El salón de clases se quedó en silencio, incluso los estudiantes que usualmente hablan durante los anuncios levantaron la vista. Muchos de ustedes presenciaron un evento en la cafetería esta semana. Ella continuó, un evento que provocó discusión, reflexión y espero crecimiento. Las palabras tienen poder y a veces un solo momento puede sostener un espejo de quienes somos y quienes queremos ser. Brielle se sentó en su asiento congelada. Quiero agradecer al estudiante que nos recordó a todos la fuerza que se necesita para defenderse, no solo por uno mismo, sino por lo que es correcto. Esta escuela no es perfecta, pero estamos escuchando y estamos aprendiendo. Hubo una pausa. Presentaremos nuevos estudiantes. Foros para discutir respeto, inclusión e identidad e invitamos a todos los estudiantes a ser parte de ella. Jefferson es su escuela, ayúdenos a mejorarla. El anuncio terminó, pero el mensaje persistió. Algunos estudiantes se volvieron hacia Brielle, algunos sonrieron. Un chico detrás de ella le tocó el hombro suavemente y susurró, eso era sobre ti, ¿no es así? Ella asintió lentamente. Tranquilo, él dijo, tú se lo ganó. Más tarde ese día, y M. Avery, su profesora de historia, se le acercó. Has provocado algo, dijo con voz cálida. ¿Estarías dispuesta a hablar en el primer foro? Creo que la gente necesita saber de ti. Brielle dudó. No sé si soy la persona adecuada. Ya lo eres. Eminem Sab respondió. Lo demostraste cuando te pusiste de pie sola esa noche. Belle se sentó con la idea, nerviosa, insegura. Nunca había pedido ser líder, pero tal vez no se trataba de ser perfecta. Tal vez se trataba de ser real y eso se dio cuenta. Era algo que podía hacer absolutamente
Una semana después del incidente de la cafetería, el primer foro de estudiantes se llevó a cabo en el auditorio de la escuela. La noticia se extendió rápidamente, y para sorpresa de Bell, el lugar estaba lleno. Los profesores se alineaban en las paredes. Los estudiantes llenaban las filas. Los atletas, el teatro, los niños, los solitarios, incluso aquellos que rara vez mostraban interés en los eventos escolares. Todos estaban allí. Brielle se sentó detrás del escenario, con el corazón latiendo con fuerza. No estaba acostumbrada a los micrófonos ni a las multitudes. Sus manos temblaron ligeramente mientras miraba sus tarjetas de notas. Parecían pequeñas en su palma. Insuficiente. Taylor apareció a su lado. «Puedes con esto», susurró. «Simplemente habla como lo hiciste ese día». «Habla tu verdad», Brielle asintió poniéndose de pie cuando la llamaron por su nombre. El aplauso fue educado al principio, pero cuando salió a la luz algo cambió. Los aplausos se hicieron más fuertes, estudiantes más sinceros animando a alguien que se había atrevido a romper el silencio. Ella llegó al podio, respiró. «Mi nombre es Brielle», ella comenzó, su voz firme, «y quiero hablar de lo que pasó la semana pasada, pero más que eso quiero hablar de lo que significó». Ella les contó todo el chiste, la humillación, el silencio, y como en ese momento algo dentro de ella se rompió y luego se fortaleció. «Yo solía pensar que hablar no cambiaría nada, que me convertiría en un objetivo, no en un líder, pero la verdad es que el silencio era él. Verdadero enemigo». La sala estaba en silencio esperando cada palabra que decía, porque yo estaba cansada de encogerme para hacer que los demás se sintieran cómodos, cansada de fingir que no dolía y cansada de esperar a que alguien más dijera algo. Brielle miró a la multitud. «Si alguna vez has sentido que no pertenecías, como si tu voz no importara, déjame decirte ahora que si». Los aplausos estallaron muy fuerte, estruendoso. Ella dio un paso atrás del podio, abrumada pero orgullosa tras bambalinas. Taylor la abrazó fuerte. «No solo hablaste», ella susurró, «conmoviste a la gente». Y cuando el siguiente estudiante se acercó para hablar, Brielle se dio cuenta de algo profundo. No solo había comenzado una conversación, había comenzado un movimiento. En los días posteriores al foro sucedió algo inesperado. Jason desapareció, no literalmente, por supuesto, seguía viniendo a la escuela. Pero la arrogancia se había ido, los chistes fuertes, la multitud a su alrededor, todo se desvaneció. Evitó la cafetería, evitó a Brielle con gafas. Mantuvo la cabeza gacha y cuando la gente hablaba del foro miró hacia otro lado. Brielle notó que no sentía lástima, pero sí sentía algo más, curiosidad. ¿Cómo se sentía el silencio para alguien que siempre había controlado el ruido? El punto de inflexión llegó una tarde después de la escuela. Ella estaba caminando junto a las gradas vacías cerca del campo de fútbol, cuando lo vio Jason sentado solo, cabeza abajo, codos sobre las rodillas. Ella dudó, pasó de largo, pero luego se giró. «Pareces tener algo que decir», dijo de pie a unos metros de distancia. Jason levantó la vista sobresaltado. «Pensé que me odiarías». «Lo hice», dijo Brielle, «pero el odio se vuelve pesado», asintió lentamente, luego bajó la mirada de nuevo. «No sabía que explotaría así». «Tú no pensé en absoluto», dijo ella, voz tranquila pero no cruel. «No lo decía en serio. Así es como salió, lo decías. Pero creo que ahora entiendes lo que costó». Exhaló. «Fui estúpido». Hubo silencio entre ellos, no incómodo, solo honesto. «No te pido que lo arregles», dijo Brielle, «pero espero que aprendas de ello». Jason asintió. «Lo intento». Asintió una vez y luego se giró para irse. «Brielle», la llamó, «gracias por no destruirme». Hizo una pausa. «No tenías que hacerlo. Te lo hiciste a ti misma y con eso». Se alejó, no enojada, no triunfante, solo libre. El segundo foro fue aún más grande. Más estudiantes se ofrecieron a hablar. Un niño compartió cómo se habían burlado de él por tener sobrepeso. Una niña habló sobre ser la única musulmana en su grado. Historias derramadas, crudas, reales y sin filtros, y todo comenzó con Brielle. Ella observó desde un lado del escenario, esta vez no como oradora, sino como oyente, vio las lágrimas, los asentimientos, las conexiones que se formaban a través de las líneas sociales que una vez fueron muros. Incluso los maestros se abrieron. El señor Dicken, un maestro de historia, compartió una historia de ser un adolescente encerrado en el armario en los años 90.
El auditorio estaba en silencio sin bromas, sin poner los ojos en blanco, solo silencio, respeto. Algo estaba cambiando, un movimiento había comenzado, no liderado por una persona sino impulsado por muchos. Brielle fue abordada por un estudiante de primer año que no conocía, agradeciéndole un padre. Envió un correo electrónico al director sobre los foros elogiando el coraje de la escuela para fomentar la empatía. Esa semana se colocaron carteles en la escuela: tu voz importa, escucha, aprende, habla. No eran parte de ninguna campaña, los estudiantes los habían hecho, incluso las noticias locales recogieron la historia, y aún así Brielle permaneció con los pies en la tierra. Todavía se sentaba junto a la ventana en el almuerzo, todavía le gustaba el silencio más que las multitudes, pero ahora cuando levantó la vista vio una cafetería que estaba aprendiendo lentamente a ser más amable, y en eso encontró paz. Era viernes por la tarde. Brielle se sentó en el mismo asiento de la cafetería donde todo comenzó, la luz del sol bailando sobre su bandeja. Estaba sola, pero no se sentía sola. Taylor se deslizó en el asiento frente a ella. Cambiaste el juego. Brielle sonrió. No quise decir eso, no tenías que significar eso, solo tenía que hablar. Algunos estudiantes pasaron y saludaron. Uno le entregó una nota doblada. Dentro de ella decía: gracias por dándome coraje. Bell lo dobló con cuidado y lo metió en su cuaderno. Miró alrededor de la cafetería. Todavía era caótico, todavía ruidoso, pero diferente, más suave, más consciente. Jason no había vuelto a sus viejas costumbres, se mantenía solo, más tranquilo. Mia se había unido al equipo organizador de foros. Pequeñas victorias, gran significado. Brielle pensó en ese día, las palabras que intentaron encogerla, el fuego que provocaron, la habían llamado demasiado oscura, pero ahora ella sabía mejor. Su oscuridad era su brillo, su voz era su corona, y la llevaba como la realeza. Cuando sonó la campana y los estudiantes salieron, Brielle mantuvo sus pasos lentos y firmes, miró hacia atrás a la ventana donde todo comenzó, luego salió al pasillo sin disculparse ella misma. El eco de sus pasos fue un recordatorio para todos los que alguna vez se habían sentido pequeños. Tu historia es tu poder, dilo, hazlo, tuya, vívela. Si la historia de Brielle te conmovió, compártela con alguien que necesite el recordatorio de que su voz importa. Suscríbete para más historias reales que inspiran coraje, provocan cambios y demuestran que la fuerza comienza con hablar claro.